Bendiciones. Amados hermanos y hermanas, muy buenas noches. Le damos hoy la victoria al Señor que nos permite estar todos aquí conectados para recibir la palabra, el mensaje de Dios. Hoy tenemos una palabra poderosa. Hoy te pido que no te muevas hasta el finalizar porque el Señor tiene un mensaje poderoso, un mensaje que nos trae a todos los hermanos que están en transformación, que están viviendo cambios en nuestra vida, pero que están gestando el recibir a Cristo de una manera poderosa, de que Cristo viva en sus mentes, en sus cuerpos y en sus corazones. Hoy nos trae el Señor romper con el espíritu de la ignorancia. Muchos se preguntarán, ¿pero por qué la ignorancia? Porque el mundo está muy dividido en este tiempo y se dividen bajo algo que es un concepto claro, transparente y sencillo, pero que las decisiones interiores del ser humano hacen que muchas veces un pensamiento sencillo se transforme o se divida por cuestiones de voluntad. Hoy se divide en varias etapas este tema, porque en el ser humano hay varias etapas que hacen trascender que lo que tú no conoces lo defiendas como si supieras y sin conocer interiormente de lo que es Cristo. El mundo hoy está polarizado básicamente porque el mundo defiende cosas que aún no conoce y cosas que conoce solamente a través del costumbrismo. Y el costumbrismo es lo que hace que el mundo viva en ignorancia. ¿Qué es el costumbrismo? El costumbrismo es que desde que tú naces tienes unas enseñanzas desde tu familia. Tu familia, tus padres, hermanos, empiezan a enseñar cuestiones que ellos mismos aprendieron también de sus padres. Entonces viene un costumbrismo de todas las etapas de vida. Entonces vienen, digamos, desde que conocen el catolicismo, vienen con la idolatría, vienen con muchas cosas. Y ellos defienden esas costumbres. Defienden no porque conozcan el tema, no porque hayan entrado a la palabra a estudiarlas, a entenderlas, a escudriñar el porqué, sino porque otro le dijo y él tomó ese concepto y lo llevó y lo suministró a otro, y el otro al otro. Pero si tú le preguntas a esa persona, ¿por qué debates el conocer a Cristo de verdad? No el Cristo que solamente vas 10 minutos, te das una bendición y crees que Cristo está en ti. Cristo permanece cuando tú le das lugar a Él en tu vida, cuando tú le das ese espacio en tu vida, cuando tú sabes que necesitas a alguien superior dentro de ti, que gobierne tu ser y que elimine esa voluntad que tú viviste en el costumbrismo. Porque muchos países suministraron la palabra y ingresó la palabra de diferentes formas. Muchos con enseñanzas o doctrinas que no son verdaderas, doctrinas que van más a la idolatría y al paganismo que a lo que Cristo nos enseñó y a lo que Cristo hoy quiere que tú vivas en Él. Entonces, el ser humano vive en unas tinieblas. ¿Y cuáles son las tinieblas? El desconocimiento. El que desconoces quién es Cristo. Cuando llega la palabra a tu vida, por cualquier persona que el Señor suministró para acercarlo a tu vida, muchos la rechazan, muchos llegan y hacen mil cosas para rechazar la palabra.
Pero la palabra cuando llega a tu vida es porque Dios te escogió para que la tomes, para que cambies tu vida y salgas de las tinieblas a la luz. Vamos con la primera palabra. Vamos a tratar el tema de las tinieblas. Y la palabra para este tema es Isaías 9:2. Dice: el pueblo que anda en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. La ignorancia espiritual es vivir en las tinieblas. Romper con ellas es permitir que la luz de Cristo ilumine tu entendimiento, porque todo se basa en traer la luz a tu corazón y ella se reflejará en tu mente, en tu espíritu y en tu entender. Cuando tú comprendes que muchas cosas que hacías estaban mal hechas, que lo que hacías pecabas contra Dios, pecabas contra tu ser, pecabas contra Cristo, sabías que eso lo hiciste durante muchos años, pero eras porque vivías en las tinieblas, vivías en la oscuridad. Y salir de esa oscuridad es cambiar de vida, cambiar de mis hábitos. ¿Y qué pasa con los que conocen lo que hacen que no está bien? Que saben que lo que están haciendo no está al agrado de Dios, pero que cierran sus ojos para no reconocer la verdad y viven en la ignorancia y hacerse pasar en la ignorancia porque no quieren tener su vida en el orden y no quieren someter su carne. ¿Y qué es someter la carne? En lo que me gusta en el pecado ya no lo haga más, porque dejar los hábitos del pasado, los hábitos del mundo y los hábitos carnales pueden a veces más en el ser humano que la misma voluntad. ¿Cuántos conocen de la palabra? ¿Cuántos saben que lo que hacen no está bien, pero que sus deseos de su carne los jalan más que la convicción de los hechos que hacen? Cuando yo sé que algo no me trae bien a mi vida, que yo en mi carne no he podido dominar el alcohol, dominar los vicios, dominar los deseos carnales, dominar los deseos del mundo, vivir como el mundo le gusta, y no he podido dominar mi vida para hacer un cambio, para transformarla hacia lo que yo no debo hacer, el ser humano entra en debilidad y la debilidad entra en pecado, y eso hace que te alejes mucho de Dios y que sean cegados tus ojos, tu entendimiento y tus pensamientos. Al cegarte, tú sabes que lo que estás haciendo mal, pero el mismo deseo carnal o el mismo pecado nubla el entendimiento. Hay momentos donde tu mente puede estar en lucidez y te das cuenta que lo que estás haciendo no lo estás haciendo bien y te sientes mal consigo mismo, pero llega un momento en que tu mente entra en el estado inconsciente. Nuevamente te acomodas a lo que haces, al pecado, a la carne, y haces que ese momento que estuviste de lucidez, de conciencia, te olvide. Y sigas ahí, el tiempo en que el mismo tu ser te despierte de lo que estás haciendo. Solo el Espíritu de Dios es el que nos permite salir de esos estados, porque cuando tu mente, tu cuerpo y tu espíritu no están en la conciencia, sino en un mundo carnal, en un mundo que te ha sosegado, en un mundo que andas totalmente embelesado
y cegado de todo lo que te perturba y de lo que te hace sentir bien en ese momento, hace que tú no tengas voluntad ni fuerzas y que la ignorancia te carcoma porque tú no te has atrevido a salir de ahí. Y pueden pasar muchos años y mucho tiempo, pero cuando el Señor nos llama a la puerta, Él nos llama para que podamos cambiar, transformarnos, edificarnos y sentir que en Él podemos hacer una vida nueva. Y ponemos toda nuestra vida a su disposición. Solo Dios puede hacer cambios sobrenaturales en nosotros. Cambios que nos va a permitir fortalecer nuestra vida, nuestra fe, nuestra familia. Cambios en los que podemos transformar e ir a otra dimensión. Hoy por hoy, el mundo está muy distraído y vemos cómo el tiempo y el mundo hacen que se viva en una sodomía completa, en una ceguera espiritual completamente. Y esta ceguera se vive a raíz de que hoy, ¿cuál es el artífice de esa ceguera? Las redes. Hoy las redes están encegueciendo el mundo y lo está volviendo ignorante en su costumbre y lo está alimentando de más para tapar su mente, tapar sus oídos, cegar sus ojos y mantenerlo como un zombi ahí todo el día, perdiendo el tiempo, dejando pasar las oportunidades, dejando pasar la vida, no despertando un cambio, no atendiendo a lo que Dios quiere de esa persona en ese momento, que es transformarse, edificar su hogar, su casa, su familia, su vida, construir algo para el Señor, para que Él se agrade de esa persona. Pero hoy por hoy, todo el mundo discute y se va muchas veces en las redes a atacar a siervos de Dios, a personas que están enseñando la palabra desde un punto de vista de amor, un punto de vista de poder servir y servirle a Dios, buscando al pueblo, buscando al mundo para despertarlo a través de su palabra. Pero el mundo hoy ataca a todo aquel que le habla de lo que Dios hoy le quiere de esa persona. Hoy no se le puede tocar a la gente muchos temas, porque inmediatamente un tema que sea sensible para esa persona. Y si tocas a alguien que verdaderamente nunca ha tocado la palabra, va a ser mucho más, digamos, más sensible cualquier tema, porque el mundo, cuando no conoce la palabra, lo primero que ataca es en que el que le viene a predicar la palabra quiere dinero. Y realmente eso es una ignorancia que el pueblo se ha metido lastimosamente por algunos hechos y otras porque se ha metido algo en una insensibilidad de lo que verdaderamente Dios ha adiestrado en la palabra. Pero cualquier cosa que hoy se le toque al mundo en su plenitud de ceguera espiritual y de su oscuridad, de esas tinieblas que vive, todo lo ve como ir al ataque, como si lo estuvieran atacando. Pero realmente Dios quiere que hoy despertemos, porque su palabra dice que Cristo es nuestro Señor. Su sangre se vertió por nosotros para darnos la libertad, pero también para quitarnos de la ceguera espiritual en la que el mundo hoy vive. Solo Cristo en la cruz nos enseñó cómo el pueblo vivía, que en un minuto cambiaban de una decisión a otra. Vieron cómo Jesús en el camino hacía milagros, Jesús sanaba, Jesús resucitaba, Jesús sanaba leprosos. Y veíamos cómo el mundo cambiaba en su forma.
los que iban con la necesidad de ser sanados, de ser libres, de vivir libres de lo que lo atormentaba, sea una enfermedad, sea una parálisis, sea cualquier cosa que estuviera viviendo esa persona, estuviera endemoniada. Cuando salían de la oscuridad a la libertad, a la luz, esas personas saltaban de felicidad, saltaban de alegría y se iban. Muy pocos agradecían. Jesús sanó a varios leprosos que se encontró en el camino, y de todos los leprosos solo uno vino a agradecer. Y ese uno es el único que llevó en el corazón este amor de Cristo y vio cómo Él le devolvió la vida. Porque al estar confinado en una cueva, sin poder salir porque lo apedreaban, al salir de esa oscuridad, de las tinieblas a la luz, es algo que hoy debemos dar gracias. Hoy no se ve tanto el tema de la lepra como en tiempos de Cristo, pero muchos viven hoy en una lepra espiritual, viven en la oscuridad, viven en tinieblas de temor, en tinieblas de sosiego, de enfermedad, de depresión y angustia. Y muchos en su ignorancia basan todo esto en que el único que les puede solucionar la vida es un psicólogo. Y hacen debates sobre eso, cuando solamente hay una solución: acabar con la depresión, con la angustia, con el desespero, con las tinieblas. Y es buscar a Cristo. Cuando tú buscas a Cristo, tú haces, Cristo desplaza y sana esa lepra espiritual. Eso que tanto tú le buscas hoy excusas, Cristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Está dividido en 3 puntos. La verdad es el camino, verdad y vida. El camino, porque si tú caminas a Él, en Él vas a encontrar la verdadera libertad, la verdadera verdad que Él hace en tu vida, y que es desplazar esa incredulidad, desplazar esa falta de fe, desplazar esos deseos que te llevan a la impunidad, al pecado, y quitar esos deseos de ti. Es algo que solo el Espíritu de Dios puede hacer. Cuando una persona ya no siente el deseo de pecar, de ir a adulterar, de ir a hacer adulterio, de ir a mentir, de ir a robar, de ir a hacer 1000 cosas, es porque el Espíritu Santo de Dios está trabajando en tu interior. Cuando ya tú no sientes ese deseo de pecar, es porque Dios, Cristo, está haciendo un trabajo interior en su espíritu en ti. Y ahí vas a ver el verdadero camino. Cuando tú ya no pones excusas para escaparte y no asistir a la palabra, de no buscar del Señor, de no orar. Cuando tú ya quitas esas excusas y ves ese cambio, que ya sientes un deseo ferviente de buscar de Dios. En los momentos que tienes espacio, buscas de Él, que te alimentas de Él. Ahí estás gestando un cambio. La ignorancia espiritual viene porque el ser humano le ha dado esa puerta abierta a que todo lo que viene del mundo lo alimenta, pero lo que viene de la palabra lo rechaza. Porque hoy todo se disfraza. ¿Cuántos no han tomado la palabra para disfrazarla y hacer otras cosas disfrazadas para entrarle al mundo, escondiendo de dónde viene la raíz? La palabra es la palabra. Que hay cosas que el ser humano hizo y que quiso cambiar dogmas y palabras, lo hay.
pero la raíz de la palabra, la esencia de la palabra es pura y real. Y ahí es donde yo tengo que tomar esa condición de la palabra para mi vida, para cambiar la raíz de mi ser. Solamente tú vences la tentación, la maldad y el pecado cuando tú te dispones a alimentarte de la palabra de Dios. Cuando empiezas a conocer qué es Cristo, quién es Él, por qué Cristo transformó los corazones del mundo, por qué su palabra trasciende a través, por qué esa palabra hoy no traspasa mi corazón para transformarme. Ahí es donde tú tienes que entrar y no entrar en las controversias que el mundo hoy te divide. Muchos prefieren entrar en debates en las redes diciendo que Dios no existe, que es una mentira, que Dios escribió en la palabra, que hay muchas controversias, que hablan totalmente cosas soeces del tema del diezmo, que hablan cosas del Espíritu de Dios, cuando es tan delicado hablar del Espíritu Santo. Y hay algo que no hay perdón en ningún estamento, que tú peques contra el Espíritu Santo con algo que salga de tu boca. Muy delicado. Porque todo lo tenemos que condensar a través del amor que Cristo nos enseñó, del amor de quitarnos esas armas que hemos querido colocar con los escudos del costumbrismo, con todas esas enseñanzas que nos han venido a traer nuestros abuelos, cuando en ningún momento te dieron a conocer o entrar a la palabra para darnos una instrucción verdadera, sino que el ser humano hoy por hoy se ha cegado en la pereza, en la ignorancia de entrar en las Escrituras, de entrar en el conocimiento de Dios, de venir y decir: Espíritu Santo, yo no entiendo la palabra, pero sé que sin tu poder entra en mí, tú me harás conocer y discernir el entendimiento de tu palabra. Y va a fluir, porque la palabra dice que todo lo que le pidamos al Espíritu de Dios, Él nos lo concede. Si tú eres escaso de entendimiento, Él lo va a colocar. Si te falta sabiduría, no lo va a dar. Porque la palabra de Dios dice que el mundo se ha perdido por falta de conocimiento, de entendimiento. Porque hoy el mundo está sosegado bajo toda oscuridad. Ahora vamos al segundo paso. Ya salimos de la oscuridad. Ya conocemos que nos ayuda a salir de la oscuridad. Ahora pasamos a la luz. Y la palabra es Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Señor Dios nos dice a través de esta palabra. Este es un salmo que escribió David en un momento de oscuridad, y cuando él tomó y sacó esa palabra del Espíritu, lámpara es a mis pies, quiere decir el camino, que es tu palabra, y lumbrera es a mi camino, o sea, la luz que alumbra mis pies es la luz que entra a mi vida para transformar mi camino. Mi camino tiene que ser un camino de luz. Si yo tropiezo, si hoy me debilito, todas las fuerzas me las proporciona el Señor cuando yo le busco. Y al buscarle, estoy buscando la luz. La palabra de Dios es la luz que disipa la ignorancia. Cada versículo abre los ojos del corazón. Cuando tú declaras una palabra del Señor en tu oración, estás despertando un poder celestial, un poder sobrenatural, que es la esencia del Espíritu de la palabra, y que transforma tus caminos, que quita toda debilidad
en luz y fuerza. Cuando tú te sientes débil, la palabra dice, cuando te sientas débil, di al débil, fuerte yo soy, porque la palabra nos alimenta en su fortaleza. Una palabra nos da la fuerza para disipar cualquier pensamiento contrario que haya llegado a nuestra mente. Cuando en la mente tú no estás enfocado en el camino, tú eres de los que se debilitan, eres de los que eres pesimista, eres de los que en cada momento te debilitas ante cualquier situación, es porque te falta fe, te falta fortaleza, te falta alimento. Y ese alimento vivo está en la palabra. Cuando tú te vuelves un guerrero, una guerrera del Señor, y sientes situaciones que llegan a tu vida y que llegarán noticias, situaciones que te quieren debilitar y sacar del camino, una palabra te levantará. Por eso el hombre que vino a buscar a Jesús para sanar a su siervo dijo, di tan solo una palabra y mi siervo se sanará. Una palabra es la salvación de vida. Tan solo di una palabra y mi siervo se salvará, dijo ese hombre que vino a buscar a Jesús, el romano que vino a buscar a Jesús para salvar a su siervo que se encontraba enfermo. Y este hombre entendió lo que Jesús hacía. ¿Por qué? Porque él también era hombre de mando y sabía que una palabra, una persona va y viene bajo la orden de una palabra. Cuando él dijo, di una palabra, es el alimento que la palabra hace para ir y volver con poder. Cuando tú envías una palabra, esa palabra no regresa a ti vacía. ¿Regresa con qué? Con poder. Regresa con transformación. Cuando tú te sientes débil y dices, Señor, le digo al débil, fuerte yo soy, y bajo mi fortaleza en ti estoy edificado bajo tu poder. Cuando tú dices, el Señor es mi pastor y a mí nada me faltará, estás con esa palabra rodeando todo la situación que estás viviendo y le estás diciendo a Dios que Él es tu pastor, que Él es tu gobernador, que Él nada te hará faltar porque Él guía tu camino. Cuando tú dices, el Señor es mi pastor, el pastor con que guía las ovejas a verdes campos, a sendas de justicia, a caminos de bendición, a caminos de luz, caminos de paz. Pero para que el Señor sea mi Señor, mi Salvador, mi pastor, yo tengo que renunciar a mí mismo. Tengo que morir a mis viejos hábitos. Tengo que morir a mis viejos deseos. Porque si yo soy consciente de que yo estoy perdido, de que mi vida está perdida, de que no sé para dónde ir, de que no tengo un rumbo en mi vida correcto, de que tengo mi vida distorsionada, de que tengo mi vida hecho un caos, yo tengo que reconocer que algo está fallando en mi vida. Algo estoy haciendo mal en mi vida. Hay algo que no encaja con lo que el Señor dice en su palabra. ¿Qué tengo que hacer? Ir a sus pies, ir y clamarle y decirle, Señor, me arrepiento. Cuando tú clamas al Señor y dices, me arrepiento de corazón de toda mi maldad, de todo mi pecado, de todo lo que he hecho y que no he hecho bien a mi familia, a mis seres, a las personas que amo o a las personas que me rodean, cuando tú reconoces y reconoces ante Dios que tú le has faltado, que tú has irrespetado su obra, que has hecho de tu ser lo desagradable ante Dios. Ese arrepentimiento tocará las fibras, transformará tu vida y encaminará un camino de transformación, porque los caminos trascienden cuando tú reconoces, cuando tú gestas un cambio para sí. Ahí
retumban los cielos, y se rompen los velos, se rompe la ceguera. ¿Por qué? Porque sale de la oscuridad a la luz. Y es esta luz de la que el Señor nos habla. La luz es adoptar el camino de Cristo, salir de la pecaminosidad, salir de los deseos o de las obras malas que haces. Y tú has tomado decisiones malas en tu vida muchas veces, es porque nunca la has tomado con el Señor. Y cada decisión mala que has tomado es porque has estado apartado de su esencia. Cuando te falta esa formación, tienes que buscar de Él, buscar su verdad, que es la verdad, su luz, de su palabra, que es la que nos llenará. Ahora vamos al tercer paso, es la sabiduría. ¿Cómo camino hacia la sabiduría? ¿Cómo entro en ese tema de ser sabio en su plenitud? Porque he cometido errores, he fallado, he fracasado en mil cosas. Todo lo que he hecho nunca ha salido bien porque he sido acelerado, porque no he esperado, no he sabido esperar. He sido una persona atrevida en mi propia carne, mas en el espíritu nunca he buscado. Entonces, en Proverbios 9:10 nos enseña en esta palabra que dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Jehová es el amor que yo le tengo a Dios. Pero ese amor es un amor a no fallar. Es un temor de no volverle a fallar. Es un temor de respeto, de amor, de profundidad en Él. Y dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Cuando el Señor sabe que eres una persona altiva, que has sido una persona impetuosa, que eres completamente, has arrebatado todo de una forma en la que tú no has tenido la conciencia de que Él que rige todo es Dios. Y tú te has facultado en tu fuerza a creer en que todo lo dominas tú. Y aquí dice, cuando hay temor, cuando hay arrepentimiento, cuando hay verdadera consolidación de cambiar tu esencia, ahí es cuando Dios ve en ti el amor de concederte la sabiduría y darte el discernimiento, para que sepas en qué momento tienes que hacer las cosas y en qué momento no. El conocimiento nos da la verdadera esencia para no dejarnos engañar del que nos viene a enseñar cosas del Señor cuando nunca ha conocido a Él. El Señor nos da la sabiduría y el conocimiento es cuando hay el deseo en nuestro corazón de saber de Él, de escudriñar, de aprender. Y Él nos lo da en la presencia del Santísimo, que es la inteligencia en Cristo. Cuando Cristo nos da su presencia, Él habita completamente en nosotros y tú vas a ver y vas a sentir el cambio de que ya no eres o eras la de atrás, la que en un tiempo vivía bajo tu dominio, sino que ahora vives en el dominio de Cristo. Ya tu mente no es tu mente, sino la mente de Cristo. ¿Y cómo rompemos con esa ignorancia? Rompemos con esa ignorancia, que no es acumular información, sino caminar en el temor de Dios, en el amor de Dios que atrae la verdadera sabiduría. La sabiduría es la esencia que nos saca de toda vergüenza, de todo temor. Cuando Salomón recibió el reino, él estaba lleno de temores. Temores porque era un muchacho que nunca había tenido una responsabilidad, que nunca había
tenido el dominio de dominar a una nación y que sentía que cualquier decisión que iba a tomar el pueblo o la nación se iba a burlar de él, que lo iban a ver como débil, que lo iban a ver como ignorante, que lo iban a ver sin experiencia. Pero cuando él toma la decisión del consejo de su padre, que es busca de Dios y él te dará la sabiduría y el entendimiento. Y él en una noche se postra a los pies de Dios a orar. Luego que se acuesta, activa la imaginación y la visión. Y en esa visión, en ese sueño, Dios le hace dos preguntas. Y en esas dos preguntas, él toma la decisión de tomar la sabiduría, porque la sabiduría es la que te permite tomar las mejores decisiones, es la que te permite poder administrar bien todo lo que hay a tu alrededor. La sabiduría te protege y la sabiduría te enseña a administrar todo lo que él en ese momento requería. Poder ser un buen administrador de ese reino. Y al darle la sabiduría, Dios se agradó de él, porque él no pidió dinero y no pidió otras cosas. Pidió sabiduría para saber gobernar. Y la sabiduría es la que lo hizo el hombre más sabio en ese tiempo. Así que el Señor nos da cuando Él ve nuestro corazón, cuando Él ve que tú estás renunciando a tu propio ser, cuando te rindes a tus propios principios para volver al principio de Dios. Él nos enseña y nos transforma. Ahora vamos al cuarto, al entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? Cuando yo entiendo y comprendo lo que Dios quiere de mí. Cuando yo sé que una decisión mala que yo haga afectará no solo mi vida, sino las personas que amo, las personas que me rodean. Cada decisión es tan importante en la vida que tenemos que ser muy sabios y no ligeros para tomar decisiones. Cuando somos ligeros, siempre se va a fracasar. Cuando somos tardos para poder tomar algo en la presencia y en la esencia, que el Señor nos dé ese entendimiento y poner siempre a Dios delante de nosotros para que esa decisión sea no en la emocionalidad, sino en la espiritualidad de Él. Esa decisión va a ser bendecida. Bendecida porque lo que buscamos es cambiar la esencia de nuestro ser. Y en Efesios 1:18 dice la palabra: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel el que os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento es el discernir, es el saber tomar decisiones y saber también lo que nos ofrece a nosotros el mundo de las personas, porque a diario hay personas que se disfrazan de buenas, pero vienen con malas intenciones para hacerte fracasar, para destruirte lo que tienes, para destruir tu casa, tu hogar. Y ahí es donde debemos ser sabios en saber discernir. El discernir viene de la paz, del espíritu, de la tranquilidad con que nosotros tomemos y digiramos lo que nos van a decir. Eso nos da la capacidad de ser sabios en lo que vamos a hacer. El Espíritu Santo es el que abre los ojos del entendimiento, abre los ojos del alma, porque no vivamos engañados, sino con claridad y dirección. El que nos da esa dirección es el Señor, es el que nos fortalece, es Él y solo Él quien nos abre el Espíritu. Así que hoy dispongámonos a conocer más de Él,
No dejemos que los que vienen a decirnos, no, ¿usted para qué se va a meter a estudiar la palabra? Si eso no es verdad, porque viva así, Dios está en todas partes, porque ese es el decir de Dios. Dios está en todas partes, Él no desampara a nadie. Y eso no es verdad, porque cuando tú pecas, cuando tú haces maldad deliberada, Dios no está ahí. Por más que digas, no está ahí. Si tú eres adúltero, eres una persona que le gusta hacer todo lo malo y todo lo escondido, hacer trampas, a estar mintiendo, Dios no está ahí. Dios no está ahí. Los que hacen, como los que van a ser sicarios, que hacen un asesinato, lo primero que quieren encomendarse a Dios creyendo que Dios les va a patrocinar una maldad. Eso es totalmente mentira. Eso se llama ignorancia completa y suprema. El que crea eso está totalmente perdido. O sea, completamente no tiene ningún tipo de identidad. ¿Por qué? Porque se ve que nunca ha tomado un minuto para conocer de Dios. Solamente le han enseñado lo que otros dicen, lo que dice la gente en el camino y en el mundo, mas no lo que dice la esencia de Dios en su enseñanza. Sembrar la semilla es sembrarlas en campos fértiles. Y todo el mundo tiene el derecho a transformar su vida, a cambiar, porque a eso vino Cristo. Cristo vino por todos los imperfectos, por todos los que han pecado, porque Él quiere que el pecador salga de la oscuridad a la luz, y todos en el pasado fuimos y hemos sido pecadores. Por eso el Señor hoy nos da la oportunidad de venir a Él para que Él nos transforme y día a día nos perfeccione en su esencia, en su camino, nos alimente de su palabra, nos alimente de una transformación, nos ayude a vencer nuestro propio ser, porque el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos un enemigo dentro, y es ese enemigo que te dice dentro de ti, haz esto equivocado. Y está la contraparte de nosotros que quiere no hacer las cosas mal, que dentro de sí dice, hazlo diferente, busca del Señor, pero la otra parte nos trata de jalar hacia lo que no es correcto. Por eso nosotros tenemos el Espíritu. El Espíritu es lo que está dentro de nosotros, que está incrustado en nuestra alma. Y está la carne, este exterior, que es el que nos lleva a lo contrario. La carne es la que produce los deseos naturales, como el deseo de comer más, el deseo de hacer todo lo que no es bien para ti. Y por eso existe la disciplina. La disciplina es cuando yo tomo mi carne y la obligo a cambiar para que mi entorno completo camine en un solo camino. Cuando mi espíritu está a un lado y la carne está al otro, están dos enemigos en un polo. Y esa es la gran contradicción en nuestro ser. El enemigo muchas veces no está afuera, está dentro de ti. El enemigo está dentro de ti cuando no hay una unión en tu espíritu, cuando no están adheridos a una sola decisión, a un solo entorno, a un solo entendimiento. Ahí es cuando debemos ser transformados y cambiar todo lo que hoy el Señor busca en nosotros. Vamos a la revelación.
Vamos a Deuteronomio 29, que nos dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las elevadas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios nos revela lo oculto y guía a nuestros hijos a la revelación. Es un antídoto contra la ignorancia espiritual. Hoy vamos a orar, vamos a fortalecernos, a decirle al Señor: Señor, cámbiame, transfórmame, lléname de lo que hoy me hace falta. Sácame de toda ignorancia que ha estado en mi contra en todo momento. Cuando desprecié tu presencia, cuando huí de tu palabra por ignorancia. Pero hoy que conozco de ti, quiero resplandecer en tu espíritu. Como dice Juan 8:12: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque es romper con toda la ignorancia espiritual, porque es romper con toda esclavitud y vivir en una nueva libertad en Cristo Jesús. Nos ponemos en las manos de Dios y decimos: Padre, en esta hora, Señor, tomamos tu tiempo, Señor, y tomamos este tiempo para darte a ti, Señor, para glorificar tu nombre, para reconocer que hemos vivido ciegos, Señor, ciegos en espíritu y ciegos en la razón. Hoy coloco nuestra vida en tus manos para que seas tú cambiando. Ahí donde estás, levanta las manos y dile hoy al Señor: Señor, yo reconozco que te he faltado, que he dejado pasar muchos años de mi vida y he dejado pasar años en los que hubiera podido vivir feliz, conociéndote, transformando mi vida y generando cambios en los recursos. Pero hoy reconozco, Señor, que tú estás aquí y que hoy tú quieres de mí que yo tome la decisión de caminar en ti. Hoy renuncio y muero a mi carne, muero a mis principios mundanos, muero a mis principios que me enseñaron desde mis raíces y que me acostumbré a un costumbrismo en la cual creí conocerte, creí que eras lo que yo soñaba que eras, pero hoy que aprendo de ti sé que caminé en el mal, que caminé bajo circunstancias que hoy yo me arrepiento completamente y te entrego toda mi voluntad a ti, Señor. Haz de mí hoy lo que tú hoy tienes diseñado. Toma el control de mi vida. Hoy el Señor envía a cada casa sus ángeles, abriendo una atmósfera de luz para que sus ángeles vayan en cada lugar que está en cada uno, que rompan esas cadenas de ceguera espiritual, de desconocimiento, de ignorancia, de terquedad. Hoy el Señor nos transforma para ser transformados y generar cambios de vida. Solo Dios nos da la luz. Solo Dios hoy nos enseña todo su camino de amor, todo su camino de paz, todo su camino de luz. Señor, renuévanos en la fe, cambia nuestro sentido, Señor, y fortalécenos hoy en un espíritu de renovación, un espíritu de fe, un espíritu de esperanza. Hoy muéstranos, Señor, todo lo que tú tienes hoy para nuestra vida. Hoy arranca de mí, Señor, toda maldición generacional. Arranca de mí toda terquedad. Arranca de mí, Señor, todo sosiego. Arranca de mí todo pecado que ha estado en mi vida. Arranca de mí toda enfermedad que ha perseguido a mi familia y que ha perseguido mi heredad, porque desconocí de tu enseñanza. Hoy enséñame, Señor, para romper con todo esto, Señor, que he vivido hasta el día de hoy. Hoy quiero que rompa, Señor, toda maldición generacional, rompa toda maldición que había en mi vida a través de mi ignorancia. Rompa
con todos los argumentos que el enemigo instauró en mi mente. Rompe con toda venda que ha estado cegada a mis ojos. Rompe con los caminos inciertos, con la ignorancia y con todo lo que me alejó de ti. Señor, hoy me rindo completamente. Arranca de mí ese corazón de piedra, Señor, y dame un corazón de carne para adorarte, para alabarte, para glorificarte, Señor, para entregarme completamente a ti y dejar que tú hagas tu voluntad en mi vida, porque todos tus planes son perfectos. Haz que tu espíritu entre en mi corazón, haz que tu espíritu entre en mis pensamientos. Hazme un corazón nuevo, hazme una identidad nueva en tu presencia y aliméntame, Señor, de tu palabra. Alma mía y corazón mío, no te turbes, alma mía, y permite que mi corazón y mi alma te alaben y que tú tengas piedad de mí para transformar mis caminos, para cambiar mi identidad y fortalecerme. Hoy, si he pecado contra ti, Señor, y he hecho lo malo delante de tus ojos, perdóname, porque hoy reconozco mi maldad, reconozco mis pecados y reconozco mis errores. Hoy cambia mi identidad y hoy, fórjame, Señor, te entrego toda mi esencia. Hoy quiero aprender a amar y a perdonar. Enséñame a perdonar para que alivies mi alma y mi cuerpo. Cuando el Señor nos enseña a perdonar y a borrar todo rencor, todo resentimiento de tu alma, tu espíritu sana, tu alma sana, tu carne sana, tu cuerpo sana, porque las enfermedades vienen del dolor del resentimiento, de la falta de perdón, de la falta de amor. Cuando aprendemos a tener la identidad de Cristo, Él nos enseña a llenarnos de amor, llenarnos de la voluntad de perdonar los unos a los otros, de poder tener un corazón para llenarlo de misericordia. La misericordia es cuando nos despojamos de todos nuestros egos, de todos nuestros odios, de todo nuestro resentimiento, de todo lo que nos creemos dueños de la voluntad de los demás. Cuando aprendemos a amar y a amarnos y a despojarnos de todos nuestros enemigos propios, que somos nosotros mismos, rompemos con esos espíritus de maldad, de impurificación, y sacamos todo para llenarnos de una bondad nueva. Señor, enséñanos a amar, enséñanos a perdonar, enséñanos a sanar las heridas del alma, las heridas del corazón, las heridas del espíritu. Borra cualquier resentimiento y enséñanos hoy a llenarnos de tu amor y adoración y a poder reconocer que eres Dios, que eres mi número uno en mi vida, que eres el primer amor de mi vida. Y cuando reconocemos que Dios es nuestro primer amor, que Cristo es nuestro Señor y Salvador, que Él tomó su cuerpo y sacrificó su ser con su sangre para darnos libertad. Hoy reconocemos que salimos de una ignorancia que nos ha establecido hoy con seres de conflicto. Hoy salimos de esa zona de conflicto y oramos por todos. Oramos por todos los hermanos que hoy se han conectado. Bendecimos a cada uno. Que el Señor obre en la vida de cada uno. Que el Señor bendiga sus corazones. Que cada proceso que esté viviendo alguien, el Señor le dé la sabiduría y el entendimiento y la paz para salir de esos procesos. Que el Señor fortalezca el entendimiento, que el Señor le fortalezca la fe para ser transformados. Señor, edifícanos todos los días, porque tú eres el aliento, tú eres el renuevo. Como David buscó de ti, Señor, cuando había pecado,
Y David exclamaba su dolor y su arrepentimiento de haber fallado delante de ti. Y tú en tu misericordia, Señor, le perdonaste. Tú le sanaste las heridas que había en su cuerpo, en su alma, a raíz del pecado. Tú le diste una sanación espiritual. Llénanos a nosotros de esa sanación. Señor, si te hemos fallado una y mil veces, hoy reconocemos que solo tú nos puedes levantar. Solo tú nos puedes dar la fortaleza para limpiarnos de toda pecaminosidad, para arrepentirnos de corazón y que ese arrepentimiento sea la raíz para transformarnos con identidad, para no volver a caer, para no volver a fallar, porque cuando no nos arrepentimos de corazón, ese arrepentimiento quedará ahí, encima de la tierra, sin profundidad. Es como dejar una semilla o una matica sembrada en el camino sola, sin profundidad. Va a aprender que eso va a morir. Y así es cuando no nos arrepentimos de corazón, cuando no tenemos un arrepentimiento íntegro, de interiorización, de decirle al Señor: tú conoces mi alma, examina mi alma, examíname mi corazón, examíname el espíritu, y si tengo maldad dentro de mí, sácala, Señor. Si tengo todavía deseo de hacer lo contrario y que lo que te digo hoy no es de raíz, Señor, apártame de ti. Pero hoy quiero ser cambiado. Erradica de mí toda maldad. Erradica de mí todas las acechanzas que el enemigo me ha sembrado y que he adoptado. Límpiame de ello para que yo sea saciado de tu presencia. Aliméntame, oh Señor, con el aroma de tu espíritu. Lléname, Señor, con la paz de tu espíritu. Hoy retoma en mí un cambio sobrenatural. Dadme de tu paz, dadme de tu amor. Aliméntame en tu concilio, Señor, y renuévame en tus fuerzas, renuévame en tu fe. Ayúdame, Señor, a entender lo que no he entendido, a poder tener tu sabiduría para no caer en mi ceguera espiritual, para no cometer los mismos errores de mi pasado, para no repetir el pasado al presente, para cambiar de todas las formas, Señor, para sanar mi alma, para sanar mi cuerpo, para sanar mi espíritu, porque cuando sano hacia adentro, tú me sanarás hacia afuera. Hoy renuévanos, Señor, de tu palabra. Hoy bendecimos, Señor, a todo el ministerio del Apocalipsis. Bendecimos este ministerio que el Señor está haciendo una nueva activación, está haciendo un nuevo cambio. Oramos por la profeta, la bendecimos para que el Señor siga colocando luz en su corazón, para que todas las enseñanzas que ella trae a su pueblo, el Señor la fortalezca y le dé entendimiento. Hoy, Señor, renuévanos de esa paz. Bendice a cada hermano y hermana que están esta noche. Dale el alimento y la plenitud, la fe y la fortaleza. Y transfórmanos hoy, Señor. Hoy tómanos como la arcilla y moldéanos, Señor, para ser cada día como tú quieres que seamos. Si en nuestras fuerzas y en nuestra carne no podemos, sé que tu Espíritu es el único que nos forjará, nos transformará y nos edificará. El oro, para ser oro, requiere de temperaturas altas para ser purificado, para poder tomar su esencia, su brillo y su dureza. Pero así el Señor nos enseña cada día. Hoy fortalécete en la fe, fortalécete en la oración, aliméntate de su palabra y haz que su palabra se vuelva tuya. Padre, damos gracias en esta hora. En tu santo nombre los bendecimos,
bendice sus manos, bendice sus oraciones, Señor, con fe y con amor que hayan hecho, y que tu gracia y tu amor nos guíe. En el poderoso nombre de Yeshua Yamashiach. Amén.